Bienvenidos vintarianos a esta breve guía de las abejas y las colmenas. Todo lo que necesitamos para conseguir miel y cera de abejas. Vamos a verlo rápidamente ya que el tiempo es oro. Y bueno, en primer lugar, ¿qué es lo que tendríamos que buscar? Pues tendríamos que encontrar algo como esto. Una colmena silvestre que la podemos encontrar por ahí entre los árboles. O también podemos encontrar algo como esto, que es una colmena dentro de un tronco. Como veis, cada tronco tiene su respectiva colmena dentro de un tronco. Bueno, ¿y qué tendríamos que hacer ahora una vez que hayamos encontrado nuestra querida colmena silvestre? Muy fácil. Tenemos que colocar una colmena como esas que están allí, esas de allí, esas colmenitas vacías. Tenemos que colocarle una aquí. Veamos cuáles serían los crafteos necesarios para poder crear esta colmena vacía y ponerla al lado de una colmena silvestre grande y que luego simplemente se haga aquí una pequeña población de abejas. Estos serían los crafteos, estos dos. Los puedes hacer como veas, con juncos o con papiro. Necesitarás 16 y aquí abajo pones la arcilla azul o arcilla de fuego, ambas te pueden servir. Vamos a ver rápidamente, vamos a intentar hacerlo aquí. Y como veis ya tenemos aquí la colmena vacía, también podemos ponerle la otra arcilla y daría absolutamente lo mismo. Podemos poner la arcilla que queramos o simplemente podemos cambiar y en lugar de utilizar los juncos podemos utilizar el papiro. Y como veis igualmente nos da nuestra querida colmena vacía. Aquí estaría. De acuerdo. Ahora nos quedamos con nuestra colmena vacía y la llevamos a poner allí. Y ahora una vez que ya hayamos vuelto a nuestra colmena silvestre, vamos a colocar, como veis he puesto aquí unas florecillas, que ahora tiene 12, para que enjambre mucho mejor y más rápido. Ahora colocamos simplemente aquí, yo le he puesto una valla porque me gusta cómo quedan así, por no ponerla en el suelo. Siempre les pongo una vallita y encima de la valla les pongo la colmena. Y ahora nos quedaría esperar, simplemente esperar y esperar. Veremos que nuestra colmena silvestre con el paso del tiempo irá poniendo, enjambrará en aproximadamente tantos días. Esos son los días que tenemos que esperar para que aquí se haga un enjambre. Y luego de ese enjambre deberá pasar a esta otra colmena. Así que seguiremos esperando. Después de que hayan pasado 20.257 trillones de días, ya veremos que aquí no pone nada, pero aquí tenemos nuestras abejitas, colmena poblada, flores cercanas 0, tamaño de población pobre. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ya tenemos aquí nuestra colmena y nos la podemos llevar a donde queramos hacer nuestra granja de abejas. Yo ahora mismo las quiero poner allí, ese va a ser el sitio donde voy a poner mis abejas. Volviendo a nuestra primera colmena, que es la que va a iniciar toda nuestra granja de abejas, ahora mismo si yo me la quisiera llevar y colocarla allí, que es donde la quiero colocar, ¿cómo lo podría hacer? Porque si la rompo van a salir abejas enfadadas dispuestas a masacrarme y además va a dropear panal, que es lo que extraemos para obtener la miel. Pues muy sencillo, para llevarla sin romperla tenemos que tener un hueco libre en nuestras mochilas, como veis. Aquí tengo 3 mochilas y este hueco libre. Muy sencillito. Ahora nos agachamos y clic derecho. Y se equipará en el punto o en el hueco que nosotros hayamos dejado libre. Ahora vamos allí. Ahora para colocarla, ¿cómo lo hacemos? Tendremos que seleccionar el puesto número 4 de las ranuras de mochilas, que es en el que tenemos puesta la colmena. ¿Cómo lo seleccionamos? Con el control, al menos en mi caso sería el control y el número 4. Y ahora estaría seleccionado. Simplemente pulsamos aquí arriba y ya estaría colocada nuestra queridísima colmena, que como veis pone que no tiene flores, cuando en realidad todo esto de aquí atrás son flores, que todavía no las está detectando porque le tarda bastante en actualizarse. Pero una vez que se actualice mostrará las colmenas y que ahora mismo esta, por ejemplo, es cosechable. ¿Qué quiere decir? Que si la rompemos nos sacará la miel, que sería justo lo que queríamos nosotros. Pero siempre es recomendable que antes de romper tengas otras con abejas ya,
para que puedas volver y poner otra nueva y que las de al lado se hagan su enjambre aquí. Como veis, cosechable enjambrará en aproximadamente 8 días. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en 8 días van a enjambrar en algún otro lado. Por ejemplo, podría ser aquí o aquí. Y por último vamos a ver cómo extraer nuestra queridísima miel del panal. Podemos utilizar tanto como un cuenco como un balde de madera. Simplemente seleccionamos aquí nuestro panal y vamos a colocar el cuenco o el balde en el suelo. Podemos utilizar ambos, el que queramos. Y ahora simplemente tendríamos que apretar la tecla de agachar y clic derecho. Mantenemos apretado. Como veis, hace la animación y ha dejado aquí la miel y ha dejado aquí la cera para abejas. Y podemos hacer lo mismo en el balde de madera. Incluso con varias. Ahora mismo tenemos casi medio litro de miel. Y nos ha dejado aquí la cera de abejas. Bueno, espero que les haya servido, que lo compartan con todos sus amigos que quieran hacer granjas de abejas, porque esto puede quedar maravilloso. Yo rápidamente he hecho esto con el Wall Edit. Bueno, ahí como podéis ver, ahí tengo una plataforma marrón, porque sí. Pero esta zona la he creado con el Wall Edit, así muy rápidamente para poder hacer el vídeo. Y se pueden hacer cosas preciosas. Así que, de verdad, dejad todas vuestras ideas en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.